El asfalto frío y húmedo mordió mi piel a través de la fina tela de mi vestido. Pero el escozor más profundo venía de las palabras de Diana, mi nuera, que resonaban como dagas en mi memoria. Lárgate de aquí, maldita mendiga. Ya. No te soportamos. Su voz, antes meliflua y falsa, se había transformado en un látigo de desprecio, y sus ojos verdes, que alguna vez me parecieron inocentes, ahora brillaban con una malicia indomable. Observé cómo Marco, mi propio hijo, el fruto de mis entrañas, el hombre por quien lo di todo, arrojaba mi maleta sin una pizca de duda. Sus movimientos eran bruscos, desprovistos de la calidez que alguna vez nos unió, como si el objeto que contenía los últimos vestigios de mi vida en esa casa fuera, en efecto, un desecho sin valor. La maleta rodó, desparramando alguna que otra prenda por el charco oscuro que reflejaba la solitaria farola de la calle. Mi corazón se encogió, no por la humillación pública, sino por la profunda decepción de ver cómo la lujuria había cegado a mi hijo hasta el punto de pisotear a su propia madre. Ellos creían que me conocían, que me veían como una carga, una viuda sin recursos, dependiente de su piedad. Pero no tenían la menor idea de que, desde el anonimato y el silencio, yo facturaba la exorbitante suma de $80,000 cada mes. 80,000 razones para saber que mi partida no era un final, sino el preludio de una venganza que se serviría tan fría, que congelaría hasta la última gota de sangre en sus venas. Me di la vuelta lentamente, mi espalda erguida, mis ojos fijos en la casa que ya no era mía, pero que pronto, muy pronto, sería el escenario de su más grande tormento. El juego apenas comenzaba, y yo, Margaret Teggis, siempre jugaba para ganar. Buen día, queridas oyentes, fieles compañeras de estas noches de confidencia. Soy Clara otra vez, y me alegra enormemente sentirlas aquí conmigo en esta noche, donde la verdad quema más que nunca. Dale like a este video, por favor. Su apoyo es el combustible que mantiene encendido el fuego de estas historias que nos atrapan, que nos remueven el alma y nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Déjate atrapar por mi relato hasta el último segundo, porque lo que tengo que compartir hoy es una lección de vida, de traición y de la resiliencia más feroz que una mujer puede albergar en su corazón. Y mientras se preparan para sumergirse en este torbellino de emociones, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Quiero saber hasta dónde llega el fuego de este relato, hasta qué rincón del mundo resuenan estas palabras que salen de lo más profundo de mi ser. Para ustedes soy Clara, esa voz amiga que les cuenta historias con el alma en carne viva. Pero mi nombre real, el que me fue arrancado de los labios y arrastrado por el barro del desprecio, es Margaret Teggis. Tenía 68 años, la noche en que fui expulsada de mi propio hogar, arrojada a la calle como si fuera un mueble viejo e inservible. Pero déjenme retroceder un poco en el tiempo, a cuando todo se sentía, al menos en la superficie, como una familia perfecta. Un lienzo de felicidad, que sin que yo lo supiera, ya estaba carcomido por las termitas de la falsedad y la avaricia. Mi vida antes de aquel fatídico día era un mosaico de contrastes. Había pasado la mayor parte de mi juventud y adultez, envuelta en el dulce abrazo de un amor que creía eterno. Mi esposo Harold, que en paz descanse, fue el pilar de mi existencia durante décadas. Recuerdo sus manos fuertes,
el olor a tierra y pino que siempre lo acompañaba, sus ojos bondadosos que veían en mí, no solo a una esposa, sino a una compañera de sueños y batallas. Nuestra casa en Boise, Idaho, era un santuario de risas y conversaciones susurradas en la intimidad de la noche. Pero la vida, con su cruel ironía, me arrebató a Harold cuando apenas tenía 51 años. Fue rápido, inesperado. Un golpe demoledor que me dejó sola en nuestra cama, que antes fue cálida y devota. Y ahora se sentía fría, inmensa y terriblemente vacía. El eco de su ausencia llenaba cada rincón, y el silencio de las noches era un tormento. Más allá del dolor emocional, la realidad golpeó con la fuerza de una losa. La hipoteca, que antes se sentía manejable con 2 sueldos, se convirtió en una montaña inescalable, una amenaza constante que pendía sobre mi cabeza. No tenía ninguna intención de sentarme a esperar el final de mis días, sumida en la autocompasión y la pobreza. No, esa no era la Margaret que Harold amaba, ni la que yo estaba dispuesta a ser. Había una chispa de fuego en mí, una voluntad inquebrantable de luchar, de reconstruirme, de demostrarle al mundo y a mí misma que era capaz de mucho más de lo que nadie imaginaba. Y así, en el más absoluto secreto, empecé a forjar mi propio destino, a construir un imperio en las sombras. Lejos de la mirada curiosa y el juicio ajeno. La transformación fue silenciosa, casi imperceptible para quienes me rodeaban. Mientras el mundo me veía como la viuda Margaret, afligida pero estoica, yo trabajaba incansablemente en la penumbra de mi estudio, transformando mi dolor en una máquina de generar riqueza. No eran negocios tradicionales, sino inversiones audaces y estrategias digitales que pocos entendían en aquel entonces. Al principio, cada dólar ganado era una victoria personal, un pequeño grito de independencia. Pero pronto, esos pequeños gritos se convirtieron en un coro atronador. Aprendí a moverme con sigilo, a operar bajo identidades diferentes, a mantener mi verdadera capacidad económica oculta, incluso a mi propio hijo, Marco. ¿Por qué es secreto? En parte, por la emoción del juego, la adrenalina de llevar una doble vida. En parte, para proteger a Marco de las posibles críticas o envidias que podrían surgir si supieran que su madre, la pobre viuda, era una mujer de negocios formidable. Y quizás en el fondo, porque disfrutaba de ese poder silencioso, de esa ventaja estratégica de que nadie conociera mis verdaderas cartas. Mientras ellos creían que yo vivía de una modesta pensión y de la generosidad de mi hijo, mis cuentas bancarias se engrosaban con una regularidad asombrosa. Los $80,000 mensuales no eran un capricho, sino la manifestación de mi ingenio, de mi capacidad de reinventarme cuando la vida me había dado la espalda. Cada transacción exitosa era un bálsamo para mi alma herida, una confirmación de que no era ni una mendiga, ni una carga. Era una mujer poderosa, una leona que había aprendido a cazar sola. Este imperio, construido ladrillo a ladrillo en las sombras, sería mi arma más letal cuando llegara el momento de la verdad. Un momento que, sin saberlo, estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Y así, la vida continuó, con mi secreto bien guardado, y la fachada de una familia idílica, meticulosamente mantenida. Marco, mi hijo, era un hombre bueno,
trabajador, pero a veces demasiado ingenuo, demasiado propenso a idealizar a quienes amaba. Su matrimonio con Diana había sido, a primera vista, un cuento de hadas. Ella era joven, hermosa, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación y unos ojos que parecían prometer lealtad eterna. Pero Margaret, con la perspicacia que da la experiencia y el dolor, notaba pequeñas grietas en ese barniz perfecto. Diana era exquisita en sus modales cuando estábamos en público, la nuera perfecta, atenta y cariñosa. Pero en la intimidad del hogar, su actitud cambiaba sutilmente. Había un matiz de impaciencia en su voz cuando Marco no la complacía de inmediato. Una mirada de desdén apenas perceptible cuando yo compartía alguna anécdota o daba un consejo. Sentía su aliento frío cada vez que me encontraba con ella en el pasillo. Una distancia calculada que no cuadraba con la efusividad pública. Marco, cegado por la pasión que sentía por su esposa, no veía nada. Para él, Diana era la mujer de sus sueños, la joya de su corona, y cualquier palabra de advertencia de mi parte era interpretada como celos de anciana o mal humor. Yo la amaba a mi manera, a la nuera que Marco había elegido, pero no podía evitar sentir una punzada de preocupación. La veía demasiado preocupada por las apariencias, demasiado ambiciosa por el lujo, por una vida que Marco, con su sueldo honesto, apenas podía sostener. El dinero siempre estaba presente en sus conversaciones, una sed insaciable que ella intentaba disimular con risas nerviosas y gestos exagerados de modestia. Aquello me inquietaba profundamente, un presentimiento oscuro que se negaba a desaparecer. Los meses pasaron, y esas sutiles grietas en la fachada de la familia perfecta comenzaron a ensancharse, aunque Marco seguía ciego a ellas. Diana empezó a cambiar, no de manera drástica, sino con pequeños detalles que Margaret, con su ojo agudo y su intuición materna, no dejaba pasar desapercibidos. Sus ausencias se volvieron más frecuentes, justificadas con reuniones de club de lectura o clases de yoga que se extendían hasta altas horas de la noche. Su teléfono, antes abandonado sobre la mesa, ahora era su sombra, siempre pegado a su mano, con la pantalla volteada para que nadie viera las notificaciones. Un nuevo perfume, embriagador y misterioso, llenó la casa, un aroma que no era el que solía usar con Marco. Era más pesado, más sensual, con notas que evocaban una intimidad robada. Margaret notaba su mirada a veces distante, perdida en pensamientos que no incluían a su esposo ni a su hogar. Intentaba hablar con Marco, sugerirle que prestara más atención, pero él lo atribuía a su estrés laboral o a su necesidad de espacio. Mamá, Diana tiene derecho a tener sus propios pasatiempos, me decía con una paciencia que empezaba a rozar la condescendencia. No seas tan controladora. Las semillas de la duda se plantaron en mi corazón, regadas por la ansiedad. Una parte quería creer en la inocencia de Diana, en la solidez del matrimonio de mi hijo.
Pero otra, la parte más sabia y cínica, reconocía los signos. Había una tensión en el aire, una vibración de secreto y peligro, que anunciaba que algo oscuro se gestaba en la hermosa pero frágil burbuja de su hogar. Cada vez que Diana entraba en su habitación con un brillo extraño en los ojos o respondía una llamada en voz baja y con furtivas miradas a mi alrededor, el presentimiento se hacía más fuerte, más ineludible. El volcán estaba a punto de erupción y yo, Margaret, estaba a punto de presenciar la explosión. Aquella tarde, el aire de la casa se sentía diferente, cargado de una quietud ominosa que me puso en alerta. Regresé a casa antes de lo previsto. Una ligera indisposición me había obligado a cancelar mis planes. La puerta principal estaba sin cerrar con llave, un detalle inusual en la meticulosa Diana. Al entrar, el silencio me envolvió. Un silencio demasiado profundo para una casa habitada. El sonido de mis pasos era el único eco en el vestíbulo, haciendo que cada crujido de la madera resonara con una amplificación inquietante. Mi corazón comenzó a latir con una cadencia irregular, un tamborileo sordo que presagiaba algo funesto. Había algo en el ambiente, una mezcla de un aroma desconocido, dulce y pesado, y una extraña energía que me erizaba la piel. Al acercarme al pasillo que conducía a las habitaciones, ese silencio tenso fue abruptamente interrumpido por un sonido que heló mi sangre. Unos jadeos ahogados, seguidos de susurros cargados de una pasión prohibida. Provenían, inequívocamente, de la habitación de mi nuera. Cada jadeo, cada susurro, era una puñalada helada en mi pecho. Mis, como atraídos por una fuerza invisible, se movieron lentamente hacia la puerta. Estaba entreabierta. Una fina rendija que revelaba un fragmento de un mundo que no debía existir. El miedo y la rabia se mezclaron en mi estómago, formando un nudo amargo. La respiración se me aceleró, y el pulso me golpeaba en las sienes. Me asomé con la más mínima cautela, esperando encontrar cualquier cosa, menos lo que mis ojos estaban a punto de presenciar. La curiosidad, el horror y la necesidad de saber la verdad me impulsaron a mirar. Y lo que vi, lo que mis ojos fueron obligados a registrar, pulverizó los últimos vestigios de la familia perfecta en 1000 pedazos. El mundo se detuvo. Cada célula de mi cuerpo pareció congelarse en el umbral de la habitación de Diana, mientras la escena que se desplegaba ante mis ojos se grababa a fuego en lo más profundo de mi alma. Y ahí estaba ella, mi nuera, la esposa de mi hijo, con una bata de seda que se resbalaba perezosamente por sus hombros, dejando al descubierto una piel perlada de sudor, brillando bajo la tenue luz de la lámpara. Sus cabellos oscuros estaban revueltos, esparcidos por la almohada como un aura de desenfreno. Estaba enredada entre las sábanas de seda, en un abrazo frenético, pecaminoso, con un hombre. Un hombre que, con una certeza que me destrozó por dentro, definitivamente, no era mi hijo Marco. La visión era cruda, visceral, cargada de una intimidad robada, que me hacía sentir una intrusa en un infierno ajeno. La intensidad de sus caricias,
el roce de sus cuerpos, la respiración agitada que llenaba la habitación. Todo ello conformaba una atmósfera densa y cargada de una pasión desbordante, prohibida. Él le susurraba algo al oído, una palabra de amor o de lujuria que ella recibía con una sonrisa extasiada, los ojos cerrados, ajena al mundo, ajena a mí. Mi garganta se cerró, impidiéndome emitir cualquier sonido. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, irrespirable. La imagen se distorsionaba y se volvía a enfocar. Un bucle tortuoso que mi mente se negaba a procesar. El asco, la rabia y una profunda tristeza se arremolinaron en mi interior. Una tormenta perfecta que amenazaba con estallar. Marco, mi noble ish, aquí, ¿o no? Ya. No en... Un gemido mudo escapó de mi alma, un grito de dolor que nadie escucharía, porque la traición más grande no era solo al matrimonio de Marco, sino a la confianza y la lealtad de toda la familia. La respiración agitada de Diana y su amante resonaba en mis oídos, pero de repente, como si una fuerza invisible me hubiera delatado, ella abrió los ojos. Y su mirada, que un instante antes estaba nublada por el deseo y el éxtasis, se encontró con la mía. La transformación fue instantánea y aterradora. Pero el brillo pecaminoso de sus pupilas se desvaneció, reemplazado primero por un pánico absoluto, un horror visceral al ser descubierta. Salió levemente, como si quisiera gritar. Pero el sonido se ahogó en su garganta. El hombre, sintiendo su repentina rigidez, levantó la cabeza, su rostro desconocido, pero marcado por la misma sorpresa y alarma. Pero el pánico en Diana duró solo un segundo fugaz. Inmediatamente después, sus ojos verdes se endurecieron, y esa expresión de terror se transformó en un odio gélido, puro y sin adulterar, dirigido directamente hacia mí. Era una mirada que prometía guerra, una que me advertía que había cruzado una línea infranqueable. Su rostro, antes tan hermoso en su desenfreno, ahora era una máscara de frialdad y cálculo. No hubo palabras. No hubo acusaciones. Solo un intercambio de miradas que selló nuestro destino. Me retiré lentamente del umbral, mi corazón latiendo como un tambor desbocado en mi pecho. El aire en mis pulmones se sentía enrarecido, como si hubiera estado conteniendo la respiración por una eternidad. Cada paso hacia atrás era un intento de escapar de la pesadilla, pero la imagen se había impreso de forma indeleble en mi mente. La habitación se cerró tras de mí con un sonido casi imperceptible, pero resonó como un portazo final en mi alma. Diana me había declarado la guerra, y yo, Margaret Teggis, ya sentía el frío acero de su venganza incipiente. Pero ella no sabía que yo tenía mis propias armas, forjadas en el silencio y la soledad. Me encerré en mi habitación, el rostro aún pálido, por la visión infernal, las manos temblorosas. El torbellino de emociones me asfixiaba. Asco por la infidelidad de Diana, rabia por la humillación que le infligía a mi hijo, y un dolor profundo por la destrucción de lo que creía. Era su felicidad. ¿Cómo podía Marco ser tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales, los susurros, los gestos furtivos? La primera impulsión fue correr hacia él, revelarle la verdad,
desenmascarar a esa víbora antes de que pudiera infligir más daño. Pero algo me detuvo. Una voz interior forjada por la experiencia y el dolor me advirtió que una verdad así, lanzada sin preparación, podría destrozarlo. Marga a Diana con una devoción ciega, y mi revelación, aunque cierta, podría ser interpretada como un ataque, una intromisión malintencionada de una madre celosa. Y luego estaba ella, Diana, esa mujer que había transformado su pánico inicial en un odio gélido en cuestión de segundos. Su mirada me había dicho todo. No se detendría ante nada para proteger su secreto. Si yo hablaba, ella contraatacaría, y su veneno era letal. Mi corazón sangraba por Marco, pero mi mente fría de estratega empezó a trabajar. No podía destruir la vida de mi hijo con una verdad brutal que él no estaba preparado para escuchar, ni exponerme a la furia despiadada de Diana sin tener un plan. Pones por monos y ponules. Esta no era una batalla de gritos y lágrimas, sino de ajedrez, y yo necesitaba mover mis piezas con precisión. La venganza, pensé, no se sirve caliente, sino helada. Calculada, cuando el adversario menos lo espera. Oh. Una nueva y oscura resolución se apoderó de mí. Protegería a mi hijo, pero primero me protegería a mí misma. Y luego haría que Diana pagara cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones. Esperaría, observaría. Y cuando fuera el momento oportuno, desataría la tormenta. Mientras yo me debatía entre la pena y la creciente furia, Diana, al otro lado de la casa, no perdió ni un segundo. La visión de mi rostro en su umbral había encendido una alarma roja en su interior. Su corazón latía desbocado, no por arrepentimiento, sino por el miedo de perderlo todo. Su cómoda vida, su estatus, el control sobre Marco. Con manos temblorosas, pero una mente fríamente calculadora, tomó su teléfono, marcando un número que tenía memorizado, el de Alejandro, su amante. «Ella lo sabe», susurró con voz ronca, la histeria apenas contenida. «Me vio, nos vio». Alejandro, al otro lado de la línea, intentó calmarla, pero Diana ya estaba un paso más allá del pánico. «No hay tiempo para eso. Ella se lo dirá a Marco, y entonces se acabó. Tengo que actuar. Ahora. Sus ojos escanearon la habitación, buscando desesperadamente una salida, un plan para anular la amenaza que yo representaba. Recordó las quejas de Marco sobre mi supuesta intromisión, mis consejos, su ligera molestia por mi presencia constante.
Una idea cruel y brillante comenzó a formarse en su mente. Tenía que convertir a Margaret en el enemigo, antes de que Margaret pudiera convertirla a ella. Tenía que hacer que Marco la odiara, que la viera como una amenaza a su felicidad. Luego, con cada respiración profunda, su plan se solidificaba. Las lágrimas falsas, la vulnerabilidad fingida, la acusación devastadora. Sabía exactamente cómo manipular a Marco, cómo jugar con su lujuria y su miedo a perderla. La víbora en su interior había despertado, lista para atacar y proteger su nido de mentiras. Margaret Teggis era el obstáculo, y Diana estaba dispuesta a aplastarla sin piedad. El sonido de la llave en la cerradura anunció la llegada de Marco, y Diana, con la precisión de una actriz experimentada, activó su escena maestra. Minutos antes, se había mojado el rostro para simular lágrimas recientes, despeinado su cabello con estratégica negligencia, y se había enfundado en una blusa de seda, ligeramente desabotonada, lo suficiente para mostrar vulnerabilidad sin caer en la esencia. Se colocó cerca de la puerta, la espalda ligeramente encorvada, los hombros temblorosos. ¡Marco!, exclamó con un sollozo ahogado en cuanto él entró. El agotamiento del día de trabajo en el rostro de mi hijo se transformó de inmediato en preocupación. Él arrojó su maletín y se apresuró hacia ella. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras? La voz de Marco era suave, llena de la ternura que Diana explotaría sin piedad. Ella se refugió en sus brazos, apoyando la cabeza en su pecho, susurrando palabras incomprensibles entre sollozos fingidos. Su piel, aún tibia por el encuentro ilícito, se pegaba a la de Marco, envolviéndolo en un abrazo que era tanto una muestra de afecto como una trampa cuidadosamente tendida. Ella la acarició, intentando calmarla, su sentido de protección masculina activado al máximo. Que Diana sabía avivar con maestría, comenzó a nublar su juicio. «Dime qué te ocurre, mi vida», insistió Marco, besando su frente, ciego al veneno que estaba a punto de inyectarle. «Sabes que puedes contarme lo que sea». Diana levantó la vista. Sus ojos grandes y brillantes, llenos de un dolor que era tan convincente como falso. Con voz quebrada y una pausa dramática para aumentar la tensión, comenzó a tejer su red de mentiras, sabiendo que cada palabra era un paso más cerca de mi expulsión. Mi corazón se encogió al presenciar desde la distancia la facilidad con la que ella manipulaba a mi hijo. Un títer en sus manos, con la cabeza aún apoyada en el pecho de Marco. Diana levantó su mirada, llena de una supuesta desesperación que conmovió a mi hijo hasta la médula. «Es tu madre, Marco», susurró, y cada palabra fue una estocada. «No la soporto más. Me acosa, me insulta a tus espaldas. Me dice que no soy suficiente para ti, que soy una cazafortunas». Mis oídos captaron sus mentiras desde el pasillo, donde me había escondido, el estómago revuelto. Cazafortunas ella. La ironía era tan amarga que casi me ahogaba. Diana continuó, cada frase una pincelada más en el retrato de una villana que estaba construyendo cuidadosamente. Dice que yo no estoy a la altura de tu apellido, que la casa no me pertenece, que soy una intrusa. Cada vez que sales, su mirada me persigue,
Sus palabras envenenadas me hieren. No puedo más. Marco, de verdad. Ya no. Marco, cegado por la pasión y la angustia de ver a su esposa tan afligida, escuchaba con el ceño fruncido, su mandíbula tensa. Sus ojos, antes llenos de ternura, comenzaron a encenderse con una ira que me era familiar, pero que nunca había sido dirigida hacia mí. Yo quería salir, gritar la verdad, desenmascarar sus mentiras descaradas, pero el miedo a que Marco no me creyera, a que su ceguera fuera impenetrable, me mantuvo paralizada. Diana lo miró a los ojos, con lágrimas que ahora parecían reales, nacidas de su propia maldad. Ella me odia, Marco. Siempre me ha odiado. ¿Y yo? Yo ya no sé qué hacer. La acusación se había clavado en el corazón de Marco, envenenándolo contra su propia madre. La trampa estaba puesta, y yo, Margaret Teggis, estaba a punto de caer en ella, sin una sola palabra para defenderme. La última frase de Diana, pronunciada con un aliento desesperado, fue la estocada final, el golpe maestro de su manipulación. Marco, dijo, separándose ligeramente de él para mirarlo a los ojos, con una expresión de dolor que parecía genuina. Si ella no se va de esta casa, yo te abandono. No puedo vivir así bajo su constante juicio, sus insultos. Tienes que elegir, o ella o yo. El aire se volvió pesado, irrespirable. La frase se clavó en el corazón de Marco como un puñal helado. Pude ver el conflicto en sus ojos, la batalla interna entre el amor filial y la lujuria que sentía por su esposa. La presión era inmensa. La elección, para él, insoportable. Marco amaba a su madre, lo sabía. Pero Diana había tejido una red tan intrincada de pasión y dependencia que él se sentía atrapado, incapaz de respirar sin ella. Los recuerdos de su vida juntos, de su intimidad, de la felicidad que ella le prometía, pesaban más que los lazos de sangre que nos unían. Su rostro se contorsionó en una mezcla de rabia, confusión y finalmente una resolución fría y distante. Sus ojos se volvieron vidriosos, fijos en la nada por un instante, antes de posarse en la puerta por donde sabía que yo los estaba escuchando. No, no puedes hacerme esto, Diana, murmuró, pero sus palabras carecían de convicción. Ella simplemente lo miró, suplicante y firme a la vez, esperando su veredicto. Y entonces, cegado por la lujuria que sentía por su esposa y sordo, a la verdad que se negaba a escuchar, mi hijo, Marco, hizo su elección. Mamá, tienes que irte, dijo, su voz tensa, quebrada, pero inquebrantable. Aquella frase me taladró el alma, más dolorosa que cualquier golpe físico. La traición se había consumado, y mi corazón, aunque herido, empezó a endurecerse. No me dejó decir una sola palabra, ni una sílaba para defenderme, para exponer las mentiras de Diana, para recordarle los años que le di mi vida. ¡Carajo! Con el rostro endurecido por la decisión y la rabia contenida, se acercó a mí. Mamá, por favor, hazlo fácil. Ya lo decidí. Su voz era un eco distante, hueca, vacía de la ternura de antaño. Me tomó del brazo, no con delicadeza, sino con una firmeza que era casi un empujón, dirigiéndome hacia la puerta principal.
Cada paso que daba hacia la salida era un acto de tortura, como si estuviera siendo arrancada de mi propia piel. Mi mirada se encontró brevemente con la de Diana, quien observaba la escena desde el umbral de su habitación con una sonrisa apenas perceptible, una victoria silenciosa y cruel. Sus ojos brillaban con un triunfo que me prometía en mí. Pero yo, Margaret, la miré con una quietud que ella interpretó como desesperación, pero que en realidad era el nacimiento de una venganza feroz. Cuando llegamos al vestíbulo, Marco no dudó. Agarró mi maleta, que aún yacía allí, testimonio mudo de la humillación de Diana, y con un movimiento rápido y brutal, la arrojó al asfalto húmedo. El sonido de la tela contra el suelo mojado resonó en el silencio de la noche, una metáfora perfecta de cómo mi vida estaba siendo lanzada a la intemperie. Me dijo Marco, esperando encontrar algún rastro de arrepentimiento, alguna duda en sus ojos. Pero solo había una expresión de agotamiento y frustración. Vete, mamá, dijo, con un tono que no admitía réplica. En silencio, porque sabía que las palabras, en ese momento, eran inútiles. Mi dignidad era mi último escudo, y mi dolor, mi motor. Pero también sabía, con una certeza inquebrantable que heló mi alma, que quien ríe al último, ríe mejor. Y mi turno de reír apenas comenzaba. La puerta se cerró con un golpe seco a mis espaldas, sellando mi expulsión. Allí estaba yo, Margaret Teggis, de 68 años, en medio de la calle, bajo la fría y húmeda noche de Boise. Mi maleta yacía desparramada en el asfalto, un símbolo de mi despojo. El aire gélido me calaba hasta los huesos, pero el frío más intenso venía del vacío que sentía en el pecho. ¿Dónde ir? ¿A quién acudir? La ironía de la situación era brutal. Expulsada como una mendiga, cuando mi cuenta bancaria podría comprar esa casa y 10 más sin inmutarse. Era una reina desterrada. Una leona herida, pero con garras afiladas y un rugido contenido. Mis ojos, llenos de lágrimas no derramadas, se fijaron en la silueta iluminada de mi antigua casa. Pude imaginar a Diana, celebrando su victoria, consolando a un Marco manipulado, quizás ya planeando su próxima movida. Pero ellos no sabían con quién se habían metido. Esa noche en la calle no sería el fin de Margaret, sino su renacimiento. Mi mente, que había construido un imperio desde cero, ya estaba tejiendo el plan, cada hilo, una fibra de venganza. Un motel barato, eso sería todo por ahora. Un lugar no donde pudiera lamer mis heridas y afinar mi estrategia. El dolor de la traición me quemaba, pero también me daba una claridad cegadora. No buscaría explicaciones, no rogaría por piedad. Solo buscaría justicia. A mi manera. Esta noche de desamparo sería la cuna de la mayor revancha que ellos jamás podrían imaginar. La vulnerabilidad que sentía en ese momento sería mi fortaleza, el motor que impulsaría cada uno de mis movimientos. Me levanté. Recogí mi maleta con una determinación férrea.
y me alejé de la casa, dejando atrás no solo un hogar, sino también la Margaret ingenua, que creía en la bondad de los suyos. La nueva Margaret, despiadada y calculadora, acababa de nacer. El amanecer encontró a Margaret Teggis en un motel de carretera, la habitación impersonal sirviendo de refugio temporal para su alma en llamas. Pero el dolor no la consumió, en cambio, lo canalizó, transformándolo en un fuego helado que alimentaba su determinación. El tiempo de la autocompasión había terminado. Era hora de la acción. Con una calma sorprendente, sacó su laptop y su teléfono seguro, conectándose a su imperio oculto. En cuestión de minutos, sus abogados más confiables, una firma de élite que solo conocía su alias Clara, estaban recibiendo instrucciones. No quería dejar rastro. La operación debía ser impecable, discreta y con la máxima urgencia. Su plan era sencillo en su concepción, pero devastador en su ejecución. Destruir a Diana y a Marco, utilizando el único lenguaje que ellos entendían: el poder y el dinero. «Quiero la casa de enfrente», dijo a su abogado, su voz firme y sin titubeos. «A cualquier precio. Y quiero los nombres de todos los negocios de Marco, de sus inversores, de sus deudas, y quiero el rastro de la familia de Diana, cada detalle». Mientras sus contactos se movían en las sombras, Margaret empezó su propia transformación. Más vestidos sobrios y discretos. Era hora de que la mendiga se convirtiera en una mujer de mundo, elegante, sofisticada, que irradiara poder. Cambió su peinado, actualizó su vestuario, e incluso buscó un asesor de imagen. No era vanidad. Era estrategia. Cuando le apareciera, sería irreconocible para sus verdugos. Cada paso que daba era calculado, cada decisión, un movimiento en su tablero de ajedrez personal. La Margaret que había sido expulsada ya no existía. En su lugar había surgido una fuerza imparable, una estratega implacable, dispuesta a cobrarse cada lágrima, cada humillación, con una venganza que trascendería cualquier expectativa. La espera había terminado. La guerra había comenzado. El engranaje de la venganza de Margaret se movía con una precisión casi quirúrgica. A través de sus abogados y de complejas operaciones financieras, la compra de la lujosa casa, justo enfrente de la de Marco y Diana, se llevó a cabo con una discreción que rozaba la invisibilidad. Nadie, ni siquiera los agentes inmobiliarios o los vecinos, sospecharía quién era la verdadera compradora detrás de la corporación fantasma que figuraba en los papeles. Cada documento firmado, cada transferencia bancaria ejecutada, era un pequeño pellizco de dulce victoria. Margaret saboreaba la anticipación, el conocimiento de que estaba tejiendo la red perfecta. Un capullo de expectativa que pronto se rompería para revelar una araña letal. La espera fue una tortura exquisita. Cada día que pasaba, cada noche, imaginaba la cara de Diana. La incredulidad, el terror. La casa, imponente y con un jardín impecable, era el escenario ideal. Desde sus ventanas, tendría una vista privilegiada de la vida que le había sido arrebatada, y ellos tendrían una vista constante de la mujer que habían despreciado. La ironía era tan potente que casi sonreía.
Mientras los plazos legales se cumplían y los trámites se finalizaban, Margaret se dedicaba a ultimar los detalles de su propio desembarco. Quería que su regreso fuera un golpe teatral, un acto de shock y humillación que Diana y Marco jamás olvidarían. Había contratado a un equipo de decoradores de interiores para que la casa reflejara su nuevo poder, su inquebrantable voluntad. Nada de ostentación vulgar, sino una elegancia sobria, imponente, que gritara autoridad sin una sola palabra. La casa de enfrente no sería solo su nuevo hogar, sería su torre de observación, su fortaleza, el epicentro desde donde orquestaría la caída de sus enemigos. El telón estaba a punto de levantarse, y Margaret, en silencio, se preparaba para su gran entrada. Y el día llegó. El día en que la venganza de Margaret Teggis, servida fría como el hielo, comenzó a cobrar forma frente a los ojos de sus verdugos. Recuerdo la mañana con una claridad meridiana. Un mes después de ser arrojada a la calle, los camiones de mudanza, discretos pero numerosos, se detuvieron frente a la majestuosa casa, justo enfrente de la de Marco y Diana. Había elegido el momento perfecto, un día soleado, con Diana regando sus rosas en el jardín, ajena al torbellino que estaba a punto de desatarse. Un notario y dos de mis abogados se acercaron a Diana, interrumpiéndola en su apacible labor. Ella, con su habitual petulancia, los miró con superioridad, probablemente pensando que eran intrusos o vendedores. Pero la expresión de su rostro cambió drásticamente cuando el notario, con una sonrisa cortés, le extendió una copia de las escrituras de la casa recién comprada. Con su permiso, señora. Solo venimos a presentar a su nueva vecina. La señora Margaret Teggis. Observé desde el coche tintado cómo sus ojos verdes, antes llenos de desdén, se abrieron con una mezcla de confusión, incredulidad y finalmente un pánico gélido. ¡Ah, la palidez! Aún saboreo la palidez en el rostro de esa mujer. Sus labios, antes maquillados con un tono vibrante, se secaron, y la sangre pareció drenar de sus mejillas, dejándolas de un blanco cadavérico. Las gotas de agua de la manguera cayeron de sus manos, mojando el suelo, mientras ella retrocedía un paso, como si la casa... Su mirada se levantó, buscando en mi coche un rostro familiar, y cuando nuestras miradas se cruzaron a través del cristal, el terror se apoderó de ella. La sonrisa triunfante y cruel de Diana, aquella que me dedicó cuando Marco me echó, se desfiguró en una mueca de horror. La mendiga había regresado, y esta vez no venía a rogar, sino a reclamar lo suyo, y mucho más. La guerra de nervios había comenzado, y yo, Margaret, había ganado la primera batalla sin siquiera descender del vehículo. Con la misma calma con la que había observado la agonía en el rostro de Diana, me bajé del coche. Mi vestido de seda, de un azul medianoche, flotaba elegantemente con la brisa, y mis joyas discretas brillaban bajo el sol de la tarde. No era la mendiga que Marco había arrojado a la calle. Era Margaret Teggis,
la mujer de negocios, la leona que había regresado para reclamar su territorio. Diana seguía allí, inmóvil, como una estatua de sal, su rostro aún pálido, sus ojos fijos en mí con una mezcla de terror y odio que ya no intentaba ocultar. Narco. Alertado por el alboroto o por la mirada petrificada de su esposa, salió de la casa. Su expresión inicialmente de curiosidad se transformó en la misma incredulidad y shock que había invadido a Diana. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocerme, a la mujer que había sido su madre, ahora convertida en su nueva vecina, la dueña de la propiedad que eclipsaba la suya. Lentamente, subí los 3 escalones de mi nuevo porche, deteniéndome en la entrada. Fijé hacia ellos, un pequeño, casi imperceptible, pero significativo, brillo de satisfacción en mis ojos. No había gritos, no había confrontación directa, solo una mirada. Una mirada que prometía un sinfín de noches de insomnio, de dudas, de una tortura lenta y metódica. Diana balbuceó algo, pero las palabras se perdieron en el aire. Paco, por su parte, parecía incapaz de articular sonido alguno, su boca entreabierta en un gesto de asombro. La primera fase de mi venganza estaba completa. Ahora, no solo vivirían con la vergüenza de lo que me habían hecho, sino que tendrían que enfrentarse a mi presencia cada día, cada hora. Observarían mi ascenso mientras ellos, lentamente, comenzaban a caer. Les sonreí, una sonrisa fría y calculadora, que no llegaba a mis ojos, pero que transmitía un mensaje claro. Quien ríe al último, ríe mejor. Y mi risa apenas había empezado a sonar